En una entrevista a un presidente del gobierno se puede entrar o no entrar en el tema de los medios de comunicación, pero si se entra, conviene entrar del todo y no quedarse a medio camino o podría considerarse una invitación a villamanipulación. El hecho de que el señor Jordi Évole se pusiera a leer todos los insultos que en cuentas de Twitter troll hayan lanzado contra don Pedro Sánchez, le han llamado esto, esto, otro, y él sí, ha sido duro. ¿Más le ha dolido en estos 4 años de lo que se ha dicho de usted? Es extraño, salvo que se lo hagas ya a todos los que entrevisten, porque la ristra de insultos que uno puede encontrar contra don Pedro Sánchez en Twitter tampoco creo que sea muy diferente a la que uno pueda encontrar, por ejemplo, contra doña Irene Montero, o contra don Santiago Abascal, o contra doña Isabel Díaz Ayuso. Y el hecho de que luego al día siguiente le entreviste el señor don Aimar Bretos en la cadena SER y también repita lo mismo de es que a usted le insultan mucho y él sí, es duro, suena un poco a consigna. ¿Ha sufrido personalmente el saber que le llaman perro Sánchez, que se refieren a usted en estos términos? Hombre, no es agradable. Por centrarnos en el tema del señor Évole. Don Jordi Évole parecía haber olvidado que él ya entrevistó en 2016 a don Pedro Sánchez y en esa entrevista ya le preguntó sobre el tema de los medios de comunicación. En aquella entrevista de 2016, don Pedro Sánchez ya dijo que era una víctima de los medios de comunicación, pero de medios diferentes a los que ahora dijo. Porque en 2016 el principal medio al que señaló del que se sentía víctima era del diario El País, del grupo Prisa. Decía don Pedro Sánchez que el diario El País de Prisa, controlado por bancos, por el Telefónica, por sociedades de inversión, por el IBEX, le estaba presionando para que no intentara formar gobierno con Podemos. Una de las explicaciones de por qué las líneas editoriales o la línea editorial del diario El País durante estos últimos meses haya sido tan abusiva e incluso insultante en lo personal, no solamente en lo político, para conmigo, ha sido precisamente el que pudiera haber un entendimiento entre las dos izquierdas. ¿Sí? O sea, para que yo lo entienda, son empresas, grandes empresas y grandes bancos que están detrás de medios de comunicación, en este caso tú hablas del País, y que a través de los editoriales de este medio hacen saber su opinión. Sí. Es verdad que la supuesta presión temible que ejercía el diario El País parecía limitarse a publicar editoriales contra él y decir que no estaban de acuerdo en sus páginas con su política. Pero eso le parecía a don Pedro Sánchez bastante horrible. El País hace lo que hacen todos los periódicos, no solo aquí en España, también en todo el mundo, los periódicos de prestigio. Publicamos editoriales donde expresamos una opinión. Dado que entonces decía don Pedro Sánchez que se sintió presionado por el diario El País y el grupo Prisa, lo lógico es que le hubiera preguntado si ahora en 2023 se seguía sintiendo presionado por el grupo Prisa, porque se da la circunstancia de que ahora parece que el grupo Prisa es uno de los medios con el que mejor sintonía tiene don Pedro Sánchez y al que nunca ha dejado de conceder entrevistas, ni al País ni a la cadena SER. Qué estupenda ocasión para que don Jordi Évole le hubiera preguntado qué ha pasado en estos años para que su relación, que era tan mala en 2016, sea tan buena en 2023. Porque además alguno podría pensar que puede haber influido que toda la cúpula del diario El País fue despedida exactamente 48 horas después de que don Pedro Sánchez entrara en la Moncloa. Todos fuisteis echados después de la moción de censura de Pedro Sánchez. Es decir, en cuanto gana Pedro Sánchez, se produce el célebre volantazo y bueno, Torreblanca, Álvaro Nieto, Maite Rico, Rubalcaba incluido. Me alegro de saludaros. Sigo trabajando, sigo perteneciendo a la plantilla del País, pero es cierto que despidieron a todo mi equipo en un acto que jamás entendí y que me parece profundamente injusto, porque es un equipo que no solamente había sido leal a mí, y eso es lo de menos, sino que había sido profundamente leal al periódico. Y desde luego para Rubalcaba, pues que te iba a hablar de lealtad al País. Lo hicimos porque Pedro Sánchez había sido muy agresivo contra el periódico, había venido varias veces al consejo editorial a participar. Yo estuve en 3 consejos en el que él estaba, había cambiado de posición absolutamente. Cuando él llegó dijo que representaba el área más moderada del PSOE, luego se fue más a la izquierda y atacó duramente al periódico. De hecho,
llegó a ir a ver al presidente de Telefónica para pedir que echaran al director del País, o sea que fue muy agresivo. Lo que hace Pedro Sánchez es que en días antes de las elecciones vascas y gallegas, por tanto antes del órdago que lanza a los varones, él pide una reunión con el presidente de Telefónica y le expresa la preocupación que tiene por la línea editorial del País, entre otras cosas por la hostilidad que él cree que hay contra él. Me preguntas cómo estoy y bueno, estoy jodido, si se me permite la vulgaridad, ¿no? Porque son más de 39 años de dedicación a una empresa y a un trabajo, a un sitio al que llegas con 25 años y te vas con 64, ¿no? Me llamó una señora que no conozco y en apenas unos minutos despachó la situación diciendo que estaba despedido con carácter inmediato y que desde ese mismo momento era baja en la empresa y en la seguridad social. Cuando llega el nuevo equipo del País hacen una racia importante, a todo el equipo directivo de Antonio Caño nos echan. Siempre que llega un nuevo director a un periódico cambian, hace su equipo, pero nunca los ponen en la calle, siempre se busca cómodo. Aquí no, aquí se hizo como nunca se había hecho en el País, 7 personas a la calle. Yo eso no lo voy a calificar. Es llamativo que don Jordi Évole, en otras entrevistas a candidatos a la presidencia del gobierno, no ha dudado en señalar a posibles periodistas víctimas de políticos como don Pedro J. Ramírez o don Jesús Cintora. Un medio de comunicación o a quitar es y muy poner complicado. Periodistas como a Cintora, llamada de teléfono, y quitan al presentador de un programa de televisión. Eso no puede ser, totalmente. Directores de periódico. ¿Has cogido tú algún periódico que ha sido descabezado? ¿No? Este mundo fue descabezado hace poco el director. Por el gobierno. Pues yo creo que ahí... Sí, eso tenéis vosotros la certificación No, de que ha sido así. Lo dice él. Sí, sí. Lo dice Pedro J, referís. Pero en cambio en esta ocasión no tuvo ningún interés en decir nada a favor ni de don Antonio Caño, ni del señor Torreblanca, ni del señor don Álvaro Nieto, de nadie. Al país le va mucho peor ahora que le iba entonces. Don Jordi Évole sí parecía tener muchas ganas en hablar del hormiguero de A3 Media, cuando realmente el principal interés que para los buitres tenía que el señor Évole le preguntara al señor Sánchez por A3 Media no estaba tanto en el hormiguero, sino en la figura de don Antonio García Ferreras. Porque en la entrevista del año 2016, aparte de señalar al diario El País, también señaló a don Antonio García Ferreras como una de las personas que estaba provocando que la línea informativa de La Sexta fuera destinada a que su liderazgo en el PSOE no se consolidara. Si quieres rajar de La Sexta también puedes hacerlo, ¿eh? No. Como muchos otros que estáis en La Sexta, pero como Antonio García Ferreras. Como García Ferreras, por supuesto, pero desgraciadamente también ha habido una línea editorial en algunos momentos con las que yo no me he sentido identificado y que claramente creo que tenía una intencionalidad política detrás, y era el no consolidar o no facilitar la consolidación de mi... Y seguramente tenía razón. Quien recuerde por aquella época, en el año 2016, fue el programa del señor Ferreras el que denunció que don Pedro Sánchez no tenía credibilidad porque estaba intentando llegar a pactos con los independentistas a escondidas y a espaldas de su propio partido. Por cierto, el viernes nosotros desvelamos aquí, Cristina Pardo, una conferencia donde Santiago Vidal también hablaba de lo que había prometido Pedro Sánchez. Pedro Sánchez reaccionó diciendo: La Sexta no llama para contrastar. Nosotros no tenemos que contrastar con él una información que está contando con Santiago Vidal. Nosotros contamos lo que dijo Santiago Vidal, es decir, Cristina Pardo ofreció la grabación. Después llamamos también a Pedro Sánchez. Es que Pedro Sánchez, credibilidad tampoco es que tenga... Vamos, no está sobrado de ella. Fue también el programa del señor Ferreras el que señaló que en el Comité Federal, supuestamente, don Pedro Sánchez y sus colaboradores intentaron hacer un pucherazo colando una urna detrás de una cortina. Pucherazos, sinvergüenzas, esto jamás había pasado en el Partido Socialista. Un sector del partido coloca una urna por su cuenta, sin control, sin interventor, sin censo, por su cuenta, sin nadie que pueda controlar quién vota y quién no vota. Detrás de una urna han comenzado a votar. Eso ha provocado un revuelo de tal calibre que incluso Josep Borrell a Pedro Sánchez le ha dicho: así no se pueden hacer las cosas. Y fue también el señor Ferreras el que llamó a don Pedro Sánchez cobarde por no querer ir a el programa de La Sexta Noche para una entrevista o al programa del Objetivo de doña Ana Pastor. Dejaron de cogernos el teléfono, dejaron de contestar mensajes y no apareció. Esta es la información y de la gente son las conclusiones. Sí, no es la primera vez, es la segunda. Se comprometen, luego no vienen. No se llama problemas de agenda. Se llama miedo, se llama cobardía.
En nombre de la pluralidad se le dan unos hachazos al señor Sánchez que yo creo que son, como mínimo exagerados. Y oye, y si hay algún medio de comunicación que no está de acuerdo en que el señor Sánchez sea el secretario general, pues bueno, pues que de entrada que se afilien al PSOE y que participen en el Partido Socialista. ¿Estás pensando en el país? ¿A quién te refieres? ¿Al país? No, estoy pensando en algunas cosas que suceden en alguna emisora de televisión amiga nuestra. O sea, La Sexta. Por ejemplo. Desde que don Pedro Sánchez llegó al poder, el programa de don Antonio García Ferreras ha sido uno de los que mejor ha tratado al señor Sánchez, y de hecho el señor Sánchez ha concedido recurrentes entrevistas al señor Ferreras durante todo este periodo de gobierno. ¿Cómo es posible que un gran entrevistador como don Jordi Évole, si quiere hablar de medios de comunicación, se ponga a hablar de Sálvame, de Pablo Motos o de Ana Rosa Quintana y no le pregunte por algo tan llamativo como que los medios que en el año 2016 el propio don Pedro Sánchez señaló como sus mayores enemigos, El País y La Sexta, en 2023 son sus principales aliados mediáticos? ¿No era interesante preguntarle cómo se ha llegado a eso, cómo se consiguió ese cambio, cómo ha conseguido mejorar tanto su relación con estos? Pero por lo visto don Jordi Évole no consideró que esto era interesante y prefirió preguntarle por el señor Jorge Javier Vázquez. Ahí están las audiencias que tienen. Y a mí me parece un error y me parece una lástima que Jorge Javier pues no continúe presente en las pantallas. Espero que encuentre pronto pues un espacio en el que hacer programas. Aquí vemos una diferencia entre don Pedro Sánchez y su antecesor, don José Luis Rodríguez Zapatero, que cuando en su momento se le preguntó por el fin del tomate, optó por distanciarse un poco de ese tipo de formatos. Pero usted sabía que existía un programa que se llama Tomate, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que, en fin, tengo mucho respeto a lo que son las televisiones privadas, a lo que es la libertad de expresión, de programación. Me gustaría que hubiera más programas de contenido cultural, de contenido formativo, que pueden ser perfectamente programas también de entretenimiento, que programas que en estos momentos ha habido con una gran profusión, en los que ciertamente se analiza o se comenta mucho la vida de las personas. Me gustaría que hubiera menos programas de esos y más programas de otra naturaleza. Trabaja con los socialistas catalanes y me dijo, mira, Jorge Javier, te puedes venir para apoyar a Zapatero en su último meeting, se acababa de acabar el tomate. Y le dije, hombre, pues sí, si quieres voy, yo no tengo ningún problema, yo voto socialista. Digo, pero vamos, lo que tienes que preguntar es si a ellos les conviene que yo vaya, porque claro, imagínate con el tipo de televisión que hacemos. Digo, tú primero pregunta y luego ya yo voy a aplaudir a Zapatero. Y todavía estoy esperando que me llamen. ¿Ah, sí? Por favor. Bueno, eso es porque a lo mejor no se creyeron que vota socialista. Don Jordi Évole podría haberle preguntado si él veía habitualmente el programa del señor Jorge Javier Vázquez y si estaba de acuerdo con algunos contenidos de ese programa, como por ejemplo el hecho de que haya sido condenado unas cuantas veces por invasión en la intimidad de otras personas o por atentar contra el honor de unas cuantas personas, bastante más que El Hormiguero o el programa de Ana Rosa. Y si quiere que vaya a la página web poderjudicial.es y que ponga cuántas sentencias le salen de condenas a Telecinco, Gestevisión, Mediaset por cosas que se han emitido en Sálvame. Porque no sé si es muy compatible tener un perfil muy feminista y elogiar un programa que, por ejemplo, para hablar de mujeres como de la ministra del PSOE, doña Magdalena Álvarez, emitió piezas como esta. Magdalena Álvarez disfruta de un día de playa junto a su amiga Elena Benarroch. Con un minúsculo bikini en dos colores, Magdalena luce palmito y unas cartucheras que ya las quisiera para él Harvey el sucio. Eso sí, su pelo como recién salido de la peluquería te que durante algunos segundos. Nos olvidemos de esos hoyuelos en las piernas que tanto recuerdan a las montañas rocosas. No pestañeen porque ahora viene lo mejor. Magdalena Álvarez en todo su esplendor. El movimiento al caminar de la ministra provoca que sus brazos, sus piernas, su vientre y todo su cuerpo, ese cuerpo que tanto recuerda a tan venerado símbolo de nuestra cultura, el botijo, se mueva con ímpetu, con brillo y con energía. Por mucho que sus carnes se estén deslizando peligrosamente hacia el suelo, no hay que olvidar que Magdalena tiene 57 años, unas curvas que ella quisiera para sí el trazado del ave, y ningún complejo, y eso tiene mucho mérito. Eran algunos temas que aquel don Jordi Évole, que conocíamos como el follonero, seguramente le hubiera sacado entonces. Pero el señor Jordi Évole de 2023 me da que ya no es el follonero, y interesaba mucho más un perfil humano de don Pedro Sánchez, un perfil de víctima. Otra víctima, como también parece ser que quiere ser don Jorge Javier Vázquez.